Muy buen y bendecido día. Bienvenidos a este cuarto bloque temático de nuestra asignatura Seguros Marítimos y Procedimiento Ordinario de nuestra asignatura Derecho Marítimo. ¿Quién les saluda? Mariana Buitrago. Y durante este bloque temático número 4 vamos a abordar dos temas súper interesantes. El primero de ellos es el que hace referencia a las nociones generales del seguro marítimo y vamos a identificar sus elementos y los tipos de seguros marítimos existentes dentro de la legislación venezolana. A continuación, vamos a revisar las nociones generales del procedimiento marítimo, haciendo algunas referencias a los principios generales que rigen el procedimiento. Y sin más preámbulos, vamos entonces a dar inicio a este bloque temático número 4. Y antes de hablar del contrato de seguros marítimos, es menester que nosotros iniciemos nuestro encuentro señalando lo que es, en principio, la figura del seguro. Recordemos que el contrato de seguro es un acuerdo de voluntades que surge entre la empresa aseguradora y el tomador beneficiario o asegurado, con la intención de que en caso de que se materialice el siniestro, es decir, el riesgo que está previsto en la póliza, la empresa aseguradora pues cubra la indemnización del siniestro. Y esto siempre y cuando la parte conocida como el asegurado haya cancelado en todas sus formas la prima dispuesta en el contrato de seguros. Entonces, habiendo hecho esa reflexión propia del contrato de seguros que forma parte de esas figuras que están dentro del derecho mercantil, debemos extrapolar esa definición y pasarla efectivamente a lo que es la definición del contrato de seguros marítimos. Y a razón de esto, nosotros debemos iniciar señalando que la definición de contrato de seguro marítimo no dista o no va a ser diferente a el principio general del contrato de seguro de manera fundamental. Podríamos entonces señalar que el contrato de seguro marítimo va a ser ese contrato por medio del cual la empresa aseguradora se compromete a indemnizar al asegurado, es decir, aquella persona que tiene un interés asegurable mediante el pago de una prima en la forma que haya sido convenida, que haya sido acordada en la póliza, contra todas esas pérdidas consideradas como pérdidas marítimas. Y se va a extender a todas aquellas pérdidas que por el uso, las costumbres del comercio puedan suscitarse bien durante un periodo de navegación o durante las operaciones terrestres que se puedan llevar a cabo en un puerto de arribo o de zarpe y que fueran conexas o que fueran accesorias a la actividad propia de la navegación de un determinado buque y que esté efectivamente dispuesto y señalado dentro del contrato de seguro marítimo. Partiendo entonces de esta definición que nos provee la doctrina venezolana, encabezada por el doctor Belleri Albornoz en el año 2004, debemos entonces mencionar que el contrato de seguro marítimo no es distinto a el contrato de seguro en general. Y partiendo de allí, nosotros tenemos que hacer algunas reflexiones sobre los elementos del contrato de seguro marítimo. Para eso tenemos que iniciar señalando las partes del contrato de seguro. Tal como lo señala la Ley de Comercio Marítimo, debemos mencionar que las partes del contrato de seguro son dos. La primera de ellas, el asegurador, y la segunda, la persona que tenga el interés asegurable. Cuando nosotros hablamos de el asegurador, estamos haciendo referencia a esa empresa
de Seguros o de Reaseguros que está inscrita ante la Superintendencia de Seguros y Reaseguros en Venezuela y que va a asumir un determinado riesgo. Y aquí tenemos que mencionar que estas empresas pueden compartir el riesgo a través de lo que se denominan las empresas de reaseguros, cuando el monto de ese riesgo que están asumiendo es bastante excesivo. Y luego tenemos por otra parte la persona con interés asegurable, porque no solamente tenemos que hacer referencia a el asegurado, sino a la persona que tenga efectivamente lo que nosotros pudiésemos denominar ese interés de estar asegurando la operación. Muy buenas tardes, Yasser. Bienvenido. Esa persona con interés asegurable puede ser, en primer momento, el propietario del buque. También pudiésemos señalar como persona con interés asegurable la persona del capitán. Además, aquella persona que tiene el control de las operaciones náuticas o las operaciones de comercio del buque. Entonces, aquí podemos mencionar que la persona con interés asegurable no solamente es el propietario del barco o su representante a través de la persona del armador, sino también puede estar reflejado en cualquier otra persona que posea un interés de asegurar, bien sea la mercancía, bien sea el buque o, ¿por qué no?, aquella persona o tercero que efectivamente desee que ese buque o la operación que se lleva a cabo, pues se consolide de manera eficaz y efectiva. El segundo elemento que nosotros debemos mencionar en referencia al contrato de seguro marítimo es el objeto del contrato. Y allí nosotros tenemos que mencionar que el objeto del contrato no es otro que el interés asegurable. Es decir, lo que mueve a esa persona que posee el interés asegurable a contratar esa póliza de seguro con la empresa aseguradora. Y generalmente el objeto del contrato versa en el buque, en la mercancía o en el flete. Pero vamos a pormenorizar un poco más esto a través de lo que nos presenta la ley del comercio marítimo. A razón de esto, el artículo 376 de la referida ley venezolana dispone que forma parte del objeto del contrato seguro las provisiones. Recordemos que las provisiones son todos aquellos elementos que son necesarios para que la tripulación, para que la gente de mar pueda llevar a cabo esa travesía durante un término determinado. Es decir, la navegación en el espacio acuático en un tiempo establecido. Ojo, pero esas provisiones no solamente están referidas a lo que dispone la gente de mar, sino también a aquellos elementos necesarios para que las personas de los pasajeros puedan realizar efectivamente ese viaje de manera cómodas, porque recordemos que las provisiones son todos aquellos elementos necesarios para la subsistencia de las personas que forman parte de la tripulación o de los pasajeros. Luego tenemos también, como lo dispone el artículo 376 de la Ley de Comercio Marítimo, como objeto del contrato de seguro, las mercancías y equipajes. Recordemos que si se trata de mercancía y equipaje, debemos señalar que es el que lleva efectivamente el pasajero en su camarote, en su habitación o lo lleva en su mano. Entonces, eso también puede formar parte del objeto del contrato de seguro. Luego tenemos, tal como lo dispone el artículo
76 de la Ley de Comercio Marítimo el lucro esperado por la llegada de la mercancía. Recordemos que hay una expectativa de que la mercancía pues no se pierda, que no se arroje a alta mar y que esa mercancía llegue efectivamente a feliz arribo, bien sea al almacén de depósito y que con esto pueda la persona que está solicitando el transporte de esa mercancía obtener una ganancia, un lucro o una especulación. Otra de las formas para que podamos evidenciar objeto de contrato de seguro, tal como lo dispone la ley del contrato marítimo, es el salario del capitán y la tripulación, porque efectivamente es ese pago que se le va a realizar a la persona que debemos mencionar como el director de esa embarcación, es decir, la máxima autoridad de ese buque. Y junto a él está el salario que se le debe pagar a todas a estas personas que colaboran, que coadyuvan a que la travesía, es decir, a que el viaje sea en las mejores condiciones, que como ya lo hemos señalado en bloques temáticos anteriores, constituyen esas personas que se denominan como las personas o la gente de mar. Otro de los objetos que pueden formar parte como objeto del contrato de seguro son los objetos sujetos a riesgo de la navegación, como por ejemplo los aparatos tecnológicos que puede tener la embarcación y que pueden sufrir algún desperfecto durante esa travesía. De la misma manera, como elemento fundamental dentro del contrato de seguro marítimo, tenemos lo que denominamos como la póliza. La póliza viene a ser ese documento de ese contrato por medio del cual tanto la persona que tiene el interés asegurable, así como la empresa de seguros o de reaseguros, establece las condiciones, la prima, el riesgo, el objeto del contrato de seguro. Y por supuesto, va a estar firmado por ambas partes. Es indispensable que esa póliza establezca el término de duración de ese contrato de seguro. A razón de esto, la Ley de Comercio Marítimo en el artículo 380 dispone que la póliza es un documento fundamental que permite evidenciar efectivamente la existencia del contrato de seguro y debe contener las partes contratantes, como ya se dijo, esta persona denominada como la que posee el interés asegurable, que puede ser esta persona del propietario, del armador, del capitán, o un tercero que quiera efectivamente que esa embarcación llegue a feliz término a el puerto de destino. De la misma manera, la empresa de seguros o reaseguros, el objeto asegurable, la cantidad consolidada como el monto de la prima, lo que se va a pagar por indemnización en caso de sufrirse ese siniestro dispuesto en ese documento. Y tenemos varios tipos de póliza. Tenemos la póliza por viaje a término y la póliza fletante. Cuando hablamos de la póliza por viaje, debemos mencionar que esta es la que se va a contratar por una travesía en específico. Puerto de Sarpe, puerto destino. Luego tenemos la póliza a término, que es esa póliza que se suscribe para que cubra un tiempo o un plazo establecido desde el momento en que parte el buque de un puerto, es decir, desde que zarpa hasta una cantidad de días que están dispuestos en ese contrato. Y el seguro o el contrato de seguro marítimo por fletante, debemos señalar que es ese contrato que va a permitir eh, que la persona que posee el interés asegurable pueda incorporar no solamente la mercancía, sino también de forma específica el buque
totalmente al descubierto, incorporando efectivamente lo que es la operación náutica y lo que es la operación eh, comercial. Algunas clases de seguros marítimos que están dispuestos en la Ley de Comercio Marítimo. Bueno, tenemos el seguro sobre buque, que va a permitir cubrir la mayoría de riesgos inherentes a el buque y todos los aparatos que poseen. Tenemos el seguro marítimo sobre mercancías, que efectivamente viene a cubrir los riesgos de mercancías que se puedan llevar o transportar en ese buque. De almacén a almacén es ese contrato de seguros que va a permitir consolidar y resguardar los riesgos que van a generarse en el normal tránsito desde que sale la mercancía, desde un almacén general de depósito hasta que llega al almacén general de depósito. Fíjense que en este caso es mucho más amplio ese tipo de contrato, porque no solamente va a establecer o consolidar el tramo o la ruta de navegación, sino que va más allá porque va a incorporar esas operaciones que se llevan a cabo en el ámbito terrestre. También tenemos los seguros marítimos de precio de pasaje, que son estos contratos que generalmente nosotros pagamos cuando estamos eh, abordando una nave, un buque, un ferry, entre otros. En este caso, cuando compramos el boleto o el billete del pasaje, nosotros estamos pagando un contrato de seguro que está dispuesto como una tarifa para que si nos pasa algo o si se retrasa la travesía o si se pierde alguna de nuestras mercancías, bien sea equipaje de mano o en los casos de los ferries, si hay algún desperfecto y los carros que se lleven dentro del ferry sufren alguna situación penosa o algún siniestro, pues obviamente va a cubrir lo expresado en ese contrato o billete de pasaje. Tenemos también sobre el lucro esperado, que es la ganancia que se puede obtener si efectivamente la mercancía llega al destino y la responsabilidad por daños a terceros. Por ejemplo, imaginemos que en este momento hay un tsunami y nuestra embarcación está generando alguna daño a, no sé, a un muelle. Entonces, este tipo de contrato viene a cubrir ese daño que se le pueda generar a un tercero. Entonces, habiendo visto de manera muy somera lo que es el contrato de seguros marítimos y los tipos de contratos de seguros marítimos que están dispuestos dentro de la legislación venezolana, específicamente en la Ley de Comercio Marítimo, pasamos en este punto y si no hay ninguna pregunta, no sé, Yacer, eh, a el siguiente punto de nuestro bloque temático número 4, que es el referente a la jurisdicción marítima venezolana, específicamente al procedimiento ordinario marítimo. Pero antes de entrar en el abordaje de ese punto, debemos mencionar lo siguiente. Ustedes tienen una asignatura que se llama Derecho Procesal Civil. Y en esta asignatura ustedes han podido verificar, han podido analizar, han podido revisar los principios del procedimiento. Por eso es que nosotros simplemente vamos a hacer algunos visos, algunos toques muy puntuales sobre el procedimiento ordinario marítimo, porque efectivamente las etapas del procedimiento ordinario seguro ustedes las han podido abordar o verificar a través de esa asignatura denominada Derecho Procesal Civil. A razón de esto, lo primero que debemos mencionar es que el procedimiento ordinario marítimo es un procedimiento que
se fundamenta en cinco principios bases. Estos son el principio de la oralidad, el principio de la concentración, el principio de la inmediación, de la gratuidad y finalmente el principio de la publicidad. Cuando hacemos referencia al principio de la oralidad, debemos mencionar que la mayoría de las actuaciones que se llevan a cabo en la jurisdicción marítima venezolana, específicamente en el procedimiento ordinario marítimo, se efectúan de forma oral. Pero ello no es óbice para que no se deje constancia de las actuaciones de forma escrita. De hecho, la demanda, la contestación, la sentencia, todo debe realizarse de manera escrita. Otro de los principios que soportan el procedimiento ordinario marítimo es el procedimiento de la concentración. El procedimiento de la concentración dispone que la mayoría de las actuaciones deben estar congregadas en pocos actos para evitar dilaciones dentro del procedimiento, porque recordemos que el procedimiento ordinario marítimo va a ser algo muy rápido, muy veloz, muy este, que busca la inmediatez de las actuaciones, porque no podemos evitar que un buque zarpe de un puerto por capricho de nosotros y por estar basados en actuaciones que vayan a dilatar el proceso. A razón de esto, debemos mencionar que dentro del procedimiento ordinario marítimo, las actuaciones son bien concentradas o se trata de agrupar en el menor número de días respetando el derecho a la defensa, pero haciendo lo propio con este principio de la concentración. La inmediatez dispone la presencia de las partes dentro del procedimiento, puesto que si alguna de las partes no está presente, se entiende que está desistiendo de ese procedimiento ordinario marítimo. La gratuidad, recordemos que forma parte de uno de los principios fundamentales de la justicia que está dispuesto dentro de nuestro máximo texto legal como es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que dispone que la justicia en Venezuela es totalmente gratuita. Y la publicidad, que hace referencia a que las actuaciones que se llevan a cabo durante el procedimiento ordinario marítimo tienen plena publicidad para terceros. Tan es así que el juez dicta una sentencia en el procedimiento, pero debe pasarla de forma escrita para que todas las personas, es decir, las partes involucradas como los terceros, pues tengan la información de primera fuente de lo que ocurrió durante ese procedimiento ordinario marítimo. Otra de las cosas interesantes dentro de este procedimiento es que es un procedimiento eminentemente oral que lleva una consecución de actos consecuenciales. Y vamos a ver de manera rápida cuáles son esas actuaciones que comprende el procedimiento ordinario marítimo. Y como todo procedimiento dentro de la jurisdicción ordinaria, empieza por demanda. Y por eso es que nosotros debemos mencionar que en el caso del procedimiento ordinario marítimo vamos a iniciar también por una demanda. Ojo, la demanda debe ser presentada por escrito. La ley de procedimiento marítimo establece que debe la parte demandante estar asistida por apoderado judicial, pero que si al momento de presentar la demanda no tiene apoderado judicial, el juez va a recepcionar la demanda, sin embargo, tendrá un plazo de 10 días siguientes para presentar el poder del abogado y así seguir el curso de la demanda. Si no presenta el poder del abogado, se va a entender que desistió de esa interposición de demanda. Imaginemos que la parte presentó demanda junto con poder.
Tenemos entonces que recordar que esa demanda debe cubrir todos los extremos previstos en el artículo 340 del Código de Procedimientos Civil, en donde básicamente tenemos la identificación de la parte, la identificación del tribunal, la relación sucinta de los hechos, el fundamento de derecho, el petitorio, entre otras cosas. ¿Ok? Eh, y teniendo así en cuenta ese escrito de demanda, es necesario que ahora nosotros hagamos del conocimiento del demandado la existencia de esa interposición de demanda en curso. Entonces, para eso es necesario que sigamos con el segundo acto dentro del procedimiento, que es la citación del demandado o de todos los demandados. Ojo, interesante que la ley de procedimientos marítimos establezca que podemos entregar la citación en la embarcación y nos podemos asistir de dos testigos si es que no conseguimos a la persona del demandado. Entonces podemos dejar o bien ante un tripulante o bien ante el capitán del buque esa citación de la demanda y allí pues lo hacemos constar en el expediente con la firma que tengamos de esos dos testigos. Recordemos que luego de que son citados todos los demandantes, empieza a correr un plazo para la contestación de la demanda. Y como en el procedimiento normal es de 20 días, aquí también tenemos que respetar esos 20 días. ¿Qué puede hacer el demandado? El demandado o los demandados, ¿qué pueden hacer? Bueno, durante estos 20 días pueden dar contestación a la demanda. Pero ojo, esa contestación de la demanda puede estar precedida de la interposición de cuestiones previas. Imaginemos que la persona observa, del demandado, observa que hay alguna eh, deficiencia de forma o que en todo caso hay cosa juzgada, entonces él puede oponer cuestiones previas de forma o cuestiones previas de fondo. Y para esto tendrá que verificar lo que establece el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil. Si son cuestiones previas de forma, pues evidentemente el demandante tendrá que corregirlas para poder subsanar esas inconsistencias. Ahora, si son cuestiones previas de fondo, se abre una incidencia y evidentemente el juez debe solventar a través de una interlocutoria, eh, por supuesto con la participación del demandante, para poder establecer si se sigue el procedimiento o si por el contrario se cierra. Llegado el momento de la contestación de la demanda a fondo, es importante que nosotros sepamos que después de esa contestación de la demanda a fondo, se abre un procedimiento que en otras legislaciones se llama el discovery, que no es otra cosa que una audiencia preliminar para preconstituir pruebas. ¿Y cuáles son esas pruebas que se pueden preconstituir? Bueno, pruebas evidentemente documentales, en donde la parte demandante y la parte demandada pueden solicitarle al juez que se puedan exhibir algunos documentos o que se haga la inspección de muelles, de personas, de buque, embarcaciones, entre otros. Entonces, aquí, en esa audiencia preliminar, pues se apertura ese lapso para que ambas partes puedan promover esas pruebas, es decir, la exhibición o la inspección. Al momento de que se tiende a abrir la audiencia preliminar, se van a contar 5 días para hacer oposición a la prueba que está esgrimiendo la contraparte. Pero si hay una oposición, imaginemos, el demandante presentó una prueba documental y el demandado hace oposición a la prueba, pues luego de esos 5 días van a correr 3 días para que el juez
pueda decidir sobre la oposición de la prueba. Aquí lo que nosotros vamos a considerar dentro de ese discovery o dentro de esa audiencia preliminar no es otra cosa que la constitución de la prueba de exhibición o de la inspección. Pero en todo caso, el juez no se va a pronunciar sino por la oposición a la prueba de exhibición y de la inspección. Si no hay ninguna oposición a la prueba, van a correr 20 días para poder hacer esa exhibición de documentos o para hacer la inspección de las personas del buque, del muelle, entre otros. Y pasados esos 20 días, si son muy pocos, el juez puede decir, voy a aumentar a 20 días más para poder realizar esas actuaciones de exhibición e inspección. Pasado ese término, comienza ya lo que es la audiencia oral, que efectivamente es donde las partes van a tener que asistir, puesto que el efecto contrario sería la no asistencia y conlleva a que se entienda que la parte que no ha comparecido desiste de la defensa o desiste de la demanda presente. Entonces, las partes, ellas van a exponer junto con sus abogados un resumen, o es decir, una intervención sucinta de su alegato y de las pruebas que está generando. Eh, y evacuadas las pruebas que se han presentado en esa audiencia preliminar, pues el juez pasa en esa audiencia oral a dictar una decisión y esa decisión no puede superar los 30 minutos luego de haber escuchado a ambas partes. Es importante, como se dijo al inicio del procedimiento ordinario marítimo, por respeto a la publicidad como principio fundamental de este procedimiento, que el juez dentro de los 10 días siguientes publique y registre la decisión para que los terceros y así las partes tengan efectivamente conocimiento de esta sentencia dictada por el tribunal. Y de esa sentencia se puede acudir a apelación en ambos efectos. Entonces, fíjense que este procedimiento ordinario marítimo es un procedimiento especialísimo que permite la preconstitución de la prueba de exhibición o de inspección y que como se observa es un procedimiento breve que tiene algunos elementos tanto de la ley de procedimiento marítimo como los visos propios del Código de Procedimiento Civil, porque no podemos dejar de cumplir las exigencias dispuestas como los requisitos para la presentación de la demanda, así como tampoco podemos pasar por alto la existencia de las cuestiones previas ni los elementos para que pueda el juez dictar la sentencia. Y bueno, les recomiendo que ustedes consideren las lecturas que están dispuestas en el bloque temático y en nuestra aula virtual, ya que tenemos una última evaluación que es un cuestionario, si mal no recuerdo, y es un cuestionario que va a permitirnos considerar algunos puntos que hemos visto el día de hoy. A razón de esto, debo hacer la retroalimentación de nuestra asignatura, recordando que nosotros hicimos un primer bloque referido a la introducción del derecho marítimo, en donde conocimos lo que era el derecho marítimo, hicimos algunas reflexiones propias de lo que viene a considerarse como el derecho marítimo, las autoridades marítimas dentro del entorno venezolano, entre otras. Luego proseguimos al estudio de un bloque temático número 2, en donde ustedes pudieron evidenciar lo que es el buque, las características del buque, la importancia del Registro Nacional de Naves en Venezuela, la naturaleza
especial del buque. Y de la misma forma vimos algunos sujetos marítimos y señalamos la importancia de lo que es el porteador, el propietario, el capitán, los sujetos marítimos, entre otros. Posteriormente, nos enfocamos en el estudio de los contratos de utilización de buque y allí observamos el contrato de transporte, el contrato de fletamento. También hicimos lo propio con la carta de porte, que es súper interesante como documento dentro del derecho marítimo, y vemos algunos riesgos marítimos a los que se enfrentan día a día todas aquellas personas que están enfocadas a la navegación marítima. Y el día de hoy estamos culminando nuestra asignatura haciendo referencia a el seguro marítimo, y por si fuera poco, vimos algunos visos interesantes del procedimiento marítimo dentro de la legislación venezolana. Les invito en todo caso que por favor revisen el video que tienen ustedes en nuestra aula virtual, que si tienen alguna duda, pregunta, incertidumbre, lo puedan hacer a través de los mecanismos que están dispuestos por nuestra plataforma educativa del IESIT, y que de la misma manera realicen la evaluación dispuesta dentro del plazo señalado para la actividad evaluativa, y que si por casualidad han dejado de presentar alguna de las actividades, consideren la nivelación como actividad necesaria para que puedan recuperar la calificación que no han podido obtener por diversas razones. Así las cosas, me despido de ustedes, no sin antes agradecerles la oportunidad de compartir estos espacios multimodales de enseñanza, en donde pudimos acercarnos un poco más a esta apasionante asignatura como es el derecho marítimo. Muchísimas gracias, Yacer, por estar presente en este encuentro multimodal, en donde evidenció la importancia de forma práctica de tener conocimientos acerca del derecho marítimo. Bien, entonces, frente a esas consideraciones, le doy las gracias a todas aquellas personas que se pudieron conectar y a aquellos que lo van a hacer de manera diferida. Que Dios les bendiga, que Dios les provea, les dé salud, y nos vemos en una próxima oportunidad.